Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario que he convocado para el día de hoy con carácter de urgente y extraordinario. Así se lo he transmitido a los portavoces de la Corporación de Avilés el sábado ya, cuando tomé la decisión. Y creo que este pleno tiene que ver con la capacidad de reaccionar frente a una agresión a esta ciudad y a los intereses de esta ciudad que se ha producido por una actuación ocurrida el pasado viernes al hacer una nota de prensa el Gobierno de Asturias, en la cual hemos tenido oportunidad de leer a lo largo de todo el fin de semana, según el Gobierno de Asturias, graves irregularidades sobre el centro Niemeyer. Cuando la respuesta al ofrecimiento de diálogo por parte del Gobierno de Asturias consta tanto de esta alcaldesa como del director de la Fundación Niemeyer, como del secretario de la misma fundación. Vengo de inaugurar esta mañana el curso escolar con la consejera de Educación en el Colegio Público de la Luz, en el Poeta Juan Ochoa. Inaugurábamos aquí el curso escolar para 69.000 niños y niñas de toda Asturias que hoy iniciaban el curso escolar. Y ahí hablamos de valores. Hablamos, tanto la consejera como yo misma, que el interés que nos mueve siempre es la educación en valores. Valores como el respeto, la palabra y el diálogo. Quiero decir esto porque creo que es un pleno muy importante y donde desde luego no voy a consentir que haya la mínima alteración del diálogo que se va a producir entre los concejales y concejalas de esta corporación, los 24 que hoy componemos el pleno municipal. De forma que la sesión es pública, está público personas de la ciudad entre nosotros que tendrán su forma también y su propio juicio sobre lo que está ocurriendo en Avilés. En el momento que haya el mínimo comentario y el mínimo ruido por parte del público asistente, haremos la sesión, solo el pleno municipal, con los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Pues empezamos el punto del orden del día, que es ratificar la urgencia de esta convocatoria. ¿Votos a favor de la urgencia? Los del PSOE y el Partido Popular. ¿Votos en contra de la urgencia? Los de Foro. Y entiendo que Izquierda Unida se abstiene sobre la urgencia. No, lo entiendo, es decir, estamos en la votación. Se abstiene, eso consta como abstención. De acuerdo. Empezamos, pues, el debate, una vez que hemos ratificado la urgencia, porque requiere mayoría, y esa mayoría se ha obtenido. Pasa, creo que es el acuerdo de la portavoz del PSOE, junto con el portavoz del PP, de que sea la portavoz del PSOE quien defienda la moción y explique exactamente en qué van a consistir la resolución, que también le aviso a los concejales, vamos a votar los 3 puntos de la resolución, punto por punto. ¿De acuerdo? No, el punto cuarto es hacer llegar esto, eso se da por supuesto. Bueno, tienes la palabra, Ana. Buenos días a todos y a todas. Paso a dar lectura a la moción que los grupos municipales de PSOE y Partido Popular del Ayuntamiento de Avilés, al amparo de lo dispuesto en los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86 de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, presentamos al Pleno para su debate y posterior aprobación. La moción tiene la siguiente exposición de motivos. El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer se ha erigido en su corta existencia en un elemento fundamental en la vida cultural, de desarrollo económico y de proyección internacional de Avilés y de Asturias, forjando una nueva imagen positiva y esperanzadora sobre nuestro futuro. Avilés es la cabecera de una comarca que atravesó una crisis profunda en los años 80 y 90. La reconversión industrial y los procesos de ajuste de los distintos sectores productivos ubicados en nuestra ciudad y en nuestra comarca hicieron de la situación económica y el desempleo que sembraran el
de pesimismo el futuro de nuestra ciudad. Nuevos planteamientos económicos y medioambientales y el esfuerzo conjunto y comprometido de la ciudad para recuperar su protagonismo, junto con el apoyo de los gobiernos de Asturias y España, hicieron posible que la situación fuese virando y que Avilés comenzase a respirar un ambiente de nueva e incipiente esperanza. Se necesitaba que todo ese esfuerzo, fruto de la cooperación de particulares e instituciones, gobiernos y corporaciones, encontrase un icono capaz de concitar el apoyo unánime de entidades y ciudadanía. Había que conseguir que la autoestima de ser avilesino y avilesina y la confianza en el futuro de Avilés pudiera por fin consolidarse y hacer creíble que con el esfuerzo de todos y todas, la ciudad y la comarca de Avilés tenía ante sí un futuro nuevo y cierto. Avilés encontró ese icono en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Sabemos que con el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer no se encuentra la solución a todos los problemas, pero sí representa la imagen del consenso, la confianza de que juntos podemos salir adelante. No ha sido en sus inicios un camino exento de polémica y de dificultades, pero hoy todo eso está superado gracias a la rapidez y a la solvencia con la que se ha ejecutado la obra, su espectacularidad, su valor icónico y la gestión de excelencia que se ha llevado a cabo en una dotación de medios escasa, en comparación con centros similares, ha conseguido el apoyo de relevantes personalidades a nivel mundial y la realización de espectáculos y de productos culturales de alta calidad. Hoy, el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer goza de la aceptación y del reconocimiento a nivel local, regional, nacional e internacional, logrando así el acuerdo unánime del valor tangible e intangible de un centro cultural que ha tenido ya un éxito indudable. A esta institución, su gestión y su futuro hay que tratarla con sumo cuidado, porque la relevancia, la fama, el buen nombre y la proyección se ganan con dificultad, pero es fácil que puedan destruirse. Es necesario, en primer lugar, consolidar la gestión del centro y la estructura de la Fundación para que pueda cumplir con sus fines fundacionales y para ello es fundamental la presencia de los patronos y colaboradores privados que aportan su nombre y sus recursos a la Fundación y al Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Esta ha sido la trayectoria desde su constitución en el año 2006 y que en este momento debe tener continuidad. Sin embargo, nos encontramos en una situación ininteligible para las personas e instituciones que desde posiciones diversas asisten atónitas al espectáculo que se está produciendo en las últimas semanas y en especial en los últimos días por parte del Gobierno del Principado de Asturias. En primer lugar, dilatando de forma inexplicable tomar una decisión que debería haberse acometido con la máxima urgencia para la buena marcha del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, como es la cesión de uso de las instalaciones a la Fundación, que ya regenta el centro, con una cesión provisional hasta el próximo mes de diciembre. Una fundación que fue creada específicamente, y así figura en sus objetivos fundacionales, para la gestión del centro cultural. Esa decisión fue tomada por los patronos fundadores, que son el propio Gobierno del Principado de Asturias, el Puerto de Avilés y el Ayuntamiento de Avilés. En segundo lugar, cuestionando la propia Fundación y no reconociendo los órganos que la misma tiene como representativos, convocando de forma irregular sesiones del patronato que se califican de urgente y en las que ni quien convoca está legitimado para hacerlo ni se convoca a las personas que deberían ser convocadas. Y en tercer lugar, en vista de que esta reunión era totalmente irregular, elaborando unas notas de prensa en las que se difunden informes previos sobre temas sobre los que se ofreció toda la información y colaboración por parte de los diferentes órganos de la propia Fundación, sin que ni siquiera se tuviese en cuenta el ofrecimiento, y que en todo caso deben tratarse en el seno del órgano competente de la Fundación, para evitar cualquier malentendido o falta de comprensión sobre la realidad de la gestión diaria del centro cultural. No puede ser este el comportamiento de un Gobierno que dice querer el buen hacer del Centro Niemeyer. Desde Avilés no lo podemos consentir, no lo vamos a consentir. Por ello es urgente un posicionamiento del Pleno Municipal que diga basta a este despropósito y siente las bases para que se pare este sinsentido y se pueda, desde la serenidad y el diálogo, tratar de solucionar todos estos temas. Para Avilés y también para Asturias, el Centro Cultural Oscar Niemeyer es demasiado importante para que podamos consentir todo lo que está pasando y por ello planteamos de forma urgente que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés acuerde los siguientes propuestas de resolución. Primero, rechazar los procedimientos y forma de actuar seguidos por el consejero de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias para abordar las cuestiones que en el ámbito de su competencia y del Gobierno regional ha ido adoptando en relación con el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Segundo, exigir al consejero de Cultura y al Gobierno del Principado de Asturias el respeto debido a una institución tan importante para Avilés y para nuestra comunidad autónoma, así como el uso de la prudencia, el diálogo y el consenso como referentes para alcanzar soluciones y acuerdos que garanticen fehacientemente el futuro de la institución cultural.
Tercero, en esta línea nos dirigimos una vez más al Gobierno de Asturias para que culmine, tal como se le encomendó el Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2010 a la Consejería de Cultura, la cesión del equipamiento y edificios del Centro Cultural a la Fundación del mismo nombre, para que ésta pueda contar con la cobertura legal necesaria para garantizar la actividad del centro de forma normal y continuada. Y cuarto, dar traslado de la presente resolución al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y a los grupos parlamentarios que componen la Junta General del Principado. Muy bien, pues expuesta los motivos y las resoluciones, empezamos el turno del debate y tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Alcaldesa, concejales y concejalas, público en medios de comunicación, buenos días a todos. Bueno, nosotros, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, queremos manifestar que estamos totalmente contra cualquier intento de utilización partidista del centro Niemeyer. Para nosotros este centro ha de ser un proyecto de ciudad y estar, por lo tanto, al margen y por encima de las batallas políticas de partido, y por tanto en todo esto el que siembra vientos pues recoge tempestades, ¿no? Lo estuvimos en su día cuando el PSOE, después de perder las elecciones, promovió la privatización del patronato de la Fundación Niemeyer, o cuando Areces pretendió que un gobierno agonizante cediera por 50 años la gestión del Niemeyer a la Fundación que ahora sabemos que cuenta con una aportación privada de 240.000 euros y una aportación pública de más de 4 millones de euros. Ambas medidas tenían como único objetivo hurtar al futuro gobierno de su capacidad de decisión sobre el Niemeyer. También rechazamos la actuación del consejero de Cultura por falta de respeto institucional. Primero en la convocatoria unilateral y por sorpresa del patronato de la Fundación, y después por extender la sospecha sobre posibles irregularidades económicas, también por sorpresa y también de forma unilateral y sin haber pedido explicaciones previamente al seno de la Fundación. Hay cosas que se deben hacer con discreción. Lo acontecido en estos últimos días alimenta una visión negativa y corrupta de la política y de quienes nos dedicamos a ello. Una imagen que a nadie conviene. Por supuesto, todo ello sin perjuicio de que una vez convertidas las sospechas en certezas, las ilegalidades haya que llegar hasta el final e ir a los juzgados. La imagen de enfrentamiento partidista e institucional entre el gobierno socialista de Avilés y el gobierno forista de Asturias está siendo muy negativa para el Niemeyer y para Avilés. Para Izquierda Unida, que ambos gobiernos se comuniquen a través de los medios de comunicación y a golpe de rueda de prensa, cuando por el bien de Avilés y de Asturias están obligados a entenderse, es algo muy negativo e intolerable. El pleno de hoy es más de lo mismo. El pleno de hoy se convoca con el objetivo de echar más leña al fuego, de contribuir a un enfrentamiento estéril e irracional que no nos conduce a nada bueno. Después de que el consejero haya dado marcha atrás en la convocatoria de la reunión del patronato de la Fundación y atendiendo la petición de la alcaldesa de dialogar y convocar para esta semana a los socios fundadores públicos, Ayuntamiento, Principado y Puerto, este pleno extraordinario solo busca el enfrentamiento y, por lo tanto, sobra. De no producirse un acercamiento y un diálogo constructivo, en la citada reunión de este viernes, en la citada reunión de esta semana, este mismo viernes hay un pleno ordinario del Ayuntamiento en el que tendríamos la oportunidad de debatir a fondo la situación creada. Por lo tanto, desde Izquierda Unida nos reiteramos en que este pleno sobraba, y así se lo hicimos saber a la alcaldesa en las varias reuniones que mantuvimos a lo largo de estos días y de esta mañana. La alcaldesa debería dar una oportunidad al diálogo y a la colaboración institucional, y la convocatoria de este pleno no contribuye a ello. Si de verdad se quiere dialogar con carácter previo a este diálogo, no se debe reprochar al mismo interlocutor con el que se pretende dialogar. La moción que presenta la alcaldesa y vicepresidenta de la Fundación es cualquier cosa menos una invitación al diálogo. Al consejero de Cultura primero se le critica, aunque sea con razón, y después se le exige que entregue la gestión del Niemeyer. Desde Izquierda Unida
hacemos un llamamiento... Primera advertencia. Segundo, sigue, Willy. Gracias, Pilar. Desde Izquierda Unida hacemos un llamamiento a todas las partes a la cordura y al respeto institucional. El Gobierno regional y el Gobierno local están condenados a entenderse. Por ello, ahora más que nunca, es necesario el diálogo y el consenso. Para ello, llevar a buen término proyectos estratégicos para la ciudad, no solo el Niemeyer, sino también la eliminación de la barrera ferroviaria, la Ronda Norte, los accesos al Pepa, etc. Nosotros, Izquierda Unida, nos ratificamos en considerar que este pleno extraordinario, convocado por la vía de urgencia, no es necesario ni tampoco conveniente. Para alimentar el enfrentamiento entre instituciones, con nosotros que no cuente nadie, ni unos ni otros, allá cada uno con sus responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Cueli. Partido Popular. Carmen. Sí. Es innegable que el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer se ha convertido en uno de los pilares de la vida cultural de la ciudad y de la región. En muy poco tiempo se ha colocado a Avilés en un lugar de visita obligada para el turismo nacional e incluso internacional. La fundación que la gestiona ha conseguido que el centro ofrezca una programación cultural de primer nivel, consiguiendo así elevar su prestigio en el ámbito de la cultura y colocándolo al nivel de los mejores centros culturales de España. Esto es algo que desde el PP deseábamos para nuestra ciudad, porque el PP ha apoyado siempre el proyecto. A pesar de que desde el PSOE se ha hecho un enorme esfuerzo por dar la imagen contraria y en buena parte se ha conseguido hacer creer a los avilesinos que no queríamos que el Niemeyer fuese una realidad. Lo cierto es que hemos trabajado durante los últimos años para conseguir que la construcción del centro no siguiese acumulando retrasos, que no fuese un proyecto en un cajón, para que se asegurase que la Fundación contaba con la financiación suficiente para ejercer su actividad. Hemos tenido la iniciativa de la creación del grupo de trabajo del Centro Niemeyer con el objeto de que todos los grupos municipales pudieran realizar sus aportaciones en lo que considerábamos que debía ser un proyecto de ciudad y no de un partido. Hemos aportado muchas ideas para colaborar en el éxito del proyecto, pero no fueron escuchadas. Y, en fin, hemos apostado por el proyecto desde el primer momento. Con lo que no estábamos de acuerdo era con la gestión del proyecto, con los retrasos, con los incumplimientos, con la utilización partidista del centro, y eso es radicalmente distinto. El PSOE sabía que algunas cosas se estaban haciendo mal, pero no le gustaba que el PP se lo recordase y, en lugar de asumirlo y poner solución a esos errores, se empeñó durante todos estos años en echarnos del proyecto a puntapiés, haciendo que la gente confundiese nuestras críticas a la gestión socialista con críticas al propio proyecto. Los gobiernos socialistas regional y local decidieron desde el primer momento capitalizarlo, utilizarlo como un arma arrojadiza contra el Partido Popular y como instrumento de propaganda política. Se trataba de mantener fuera a los partidos de la oposición y qué mejor manera de hacerlo que estigmatizarnos con la etiqueta de enemigos del Niemeyer. Se nos negó repetidamente el acceso a las cuentas del Niemeyer y esa falta de transparencia puede habernos llevado a la situación en la que estamos ahora mismo. Si el PP hubiera podido analizar las cuentas cada año, probablemente ya estarían subsanados todos los defectos que ahora denuncia el consejero de Cultura. Cerrar las puertas a la oposición se ha convertido en uno de los mayores errores de los anteriores gobiernos regional y local. De aquellos polvos vienen estos lodos. La apropiación que el PSOE hizo del Niemeyer ha derivado en que ahora sea Foro el que quiere controlarlo. El PSOE no ha sabido o no ha querido hacer del Niemeyer un proyecto de ciudad. Se sirvió de él para hacer campaña electoral una y otra vez, creyendo que esa situación duraría para siempre, pero no ha sido así. Si la cesión de las instalaciones se hubiese realizado hace un año o hace 6 meses, en lugar de intentar aprobarla fuera de tiempo, la situación actual del Niemeyer sería otra. Y se hubiera podido hacer, si se hubiera querido, del mismo modo que se pudo inaugurar el centro el día antes de que expirase el plazo legal, antes de las elecciones. Pero no interesaba perder el control del centro. Antes de unas elecciones, no, porque probablemente no se hubiera podido utilizar como instrumento electoral. Ese egoísmo del PSOE ha dejado a la Fundación en una situación que podría provocar el cierre del centro y que, desde luego, ya ha socavado su reputación.
La única garantía de continuidad de su actividad es que se garantice su independencia, su sostenibilidad y su profesionalización. Y eso pasa porque el patronato de la Fundación del Niemeyer tenga mayoría privada. De este modo, se garantiza que se pueda realizar el mismo control en las cuentas de la Fundación por parte de los patronos públicos, que como tales tendrían ese derecho y esa obligación, pero se evita la utilización partidista del Gobierno de turno y que el centro se convierta en el chiringuito de ningún partido. Esto que digo no es nuevo. No es una idea que se le haya ocurrido al PSOE en los últimos meses, sino que es lo que el PP lleva defendiendo insistentemente en los últimos años y que el PSOE no ha hecho hasta ahora porque no le convenía. Por supuesto que toda entidad con capital público debe ser sometida a un estricto control, en eso estamos de acuerdo con Foro. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que la primera acción del consejero del nuevo Gobierno de Foro en Avilés sea entrar en el Niemeyer como un elefante en una cacharrería, rompiéndolo todo a su paso, haciendo graves acusaciones en la prensa por presuntas irregularidades que ni siquiera se ha tomado la molestia de comprobar y que dañan profundamente la imagen del Niemeyer dentro y fuera de España, perjudicando, por tanto, gravemente a la ciudad de Avilés. Parece que se ha olvidado de que los primeros perjudicados por sus declaraciones no son los directivos de la Fundación, a quien parecen dirigirse las acusaciones, sino todos los avilesinos, que somos los primeros afectados por la nefasta imagen que se está dando al exterior. El consejero se podría haber ahorrado estas declaraciones hasta haber aceptado la disposición de la Fundación a presentar la documentación que le fuera solicitada, para comprobar si en efecto ésta podía aportar las justificaciones necesarias, hasta que se hubiera llevado a cabo todo el trámite necesario para aclarar si existen en realidad irregularidades o no. Así nos hubiera ahorrado a todos los avilesinos el mal trago de ver cómo se tira por la borda la imagen pública del Niemeyer. Porque, por supuesto, que todos tenemos derecho a saber cómo se emplea el dinero público, pero esa información hay que darla una vez se ha comprobado correctamente y no antes. No se debe utilizar políticamente como arma arrojadiza. No se deben lanzar acusaciones contra la Fundación si no se está completamente seguro de que existen irregularidades. Y para ello hay que hacer todas las comprobaciones posibles que hasta el momento no se han realizado. En el Partido Popular creemos que si es cierto que hay irregularidades, tendrá que haber dimisiones. Y si no las hay, será el consejero el que deba dimitir por haber dañado de forma irreparable la imagen del Niemeyer y, por tanto, de los propios avilesinos en el exterior. Pero que hubiera que exigir dimisiones en la Fundación no significaría que no sea esta la mejor opción para la gestión del Niemeyer. Independientemente de quiénes sean las personas que la gestionen, la Fundación, me refiero, en el futuro, es imprescindible que disponga de las instalaciones antes de que expire el actual convenio temporal de cesión firmado por el Principado hace un año. En el mes de diciembre la actividad del centro no podrá continuar si la cesión no se ha realizado y esto es una situación que destrozaría el prometedor futuro del centro y con él el de la ciudad. Por eso espero que ninguno de los partidos que componen esta corporación tenga la menor duda de que antes que los partidos están los ciudadanos y que de lo que ocurra ahora con el Niemeyer se nos pedirán cuentas en el futuro. Es nuestra responsabilidad velar por lo que es bueno para la ciudad y el Niemeyer sin duda lo es. Espero que Foro en Avilés defienda lo nuestro, lo de Avilés, ante el Gobierno regional de su mismo partido. Hay algo que es irrefutable y es que hasta que el PSOE y Foro no entiendan y asuman que el centro Niemeyer no es de ningún partido, sino de la ciudad de Avilés, de todos los avilesinos, el futuro del centro estará constantemente comprometido y no podrá verse claro su horizonte. ¿Foro? Sí. Pablo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. En esta primera intervención, Foro Asturias pone de manifiesto el total apoyo al Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer. Es evidente que este centro, desde su creación, ha sido un elemento dinamizador de la cultura y de la economía avilesina y asturiana y ha puesto a Avilés en la escena internacional. Nadie, y mucho menos Foro Asturias, debería poner en duda la bondad de este proyecto para la ciudad, la comarca y la región. Dicho esto, lo que sorprende más a este grupo municipal son las acusaciones que en los últimos días se están vertiendo sobre Foro Asturias. En los medios de comunicación en este pleno se nos está acusando de atacar al Niemeyer, de atacar a Avilés y de atacar a los avilesinos, a los asturianos. Y los argumentos que se dan son que en la Consejería he publicado las incidencias detectadas por la Intervención General del Principado de Asturias y las salvedades que refleja un informe de auditoría externo solicitado por la Fundación Niemeyer. Sin embargo, nosotros creemos que es indispensable que los avilesinos y los asturianos sepan qué se hace con su dinero, por qué es suyo y porque el Centro Niemeyer no es del PSOE, ni de Foro Asturias, ni de ningún partido político, es de los ciudadanos que lo han pagado.
Lo que tiene que quedar claro en este pleno a los ciudadanos de Avilés y a todos los asturianos es que toda esta pretendida batalla política por el Partido Socialista, que se ha trasladado en múltiples ocasiones estos últimos días a los medios de comunicación y a la opinión pública de esta ciudad, es falaz. No hay ninguna batalla política, al menos por parte de Foro, sino una defensa del interés de los ciudadanos, que es lo que la Administración pública tiene que hacer y que debería ser lo que la señora alcaldesa de esta ciudad debería defender. En vez de cerrar filas con una fundación que, a ojos de la Intervención General del Principado de Asturias, repito, de la Intervención General del Principado de Asturias, no de Foro Asturias, y de la firma de auditoría KPMG, no de Foro Asturias, no ha hecho las cosas bien. Los intentos de plantear la disputa como un ataque por controlar el Niemeyer, cosa que aseguró el PSOE en los medios de comunicación, pretenden buscar una guerra que no existe para distraer a la opinión pública cuando el fondo de la cuestión y lo que persigue Foro Asturias es lograr que el centro cultural se gestione de forma adecuada y con las premisas de transparencia, rigor y control de la legalidad que defiende el partido que representa. Señores y señoras concejales del Grupo Socialista, déjense de cortinas de humo y velen por el interés general de los avilesinos, que es para el que han sido ustedes elegidos. Foro Asturias sí desea, para el Centro Niemeyer y para toda fundación y entidad que participe de financiación pública, es decir, que emplee el dinero que todos los avilesinos y que todos los asturianos ponemos, lo siguiente. En primer lugar, las fundaciones, entes y demás instituciones públicas no deben ser gestionadas como fincas o como propiedades particulares de nadie. En segundo lugar, las formas, es decir, el respeto a las normas legales en un Estado de Derecho, son cuestión de fondo. Y en el Niemeyer estas formas no se han respetado en los cambios estatutarios de febrero y de junio de este año, como así queda demostrado por la Secretaría del Protectorado de Fundaciones del Principado de Asturias, que es quien no reconoce estos cambios por no ajustarse a derecho. No lo dice Foro Asturias, lo dice el Protectorado de Fundaciones del Principado de Asturias. Finalmente, donde exista dinero público, que es nuestra tercera premisa de partida, habrá siempre transparencia en el gasto y control en la legalidad en los actos, en defensa del interés de todos los ciudadanos. Este control no persigue atacar al Ayuntamiento de Avilés, solo pretende verificar que el empleo de fondos públicos se ajusta a las normas y actos en cuya virtud se concedieron estas ayudas. Estos tres principios que acabo de desgranar creo que son fácilmente defendibles por todos los miembros de esta corporación y eso espero. Y también creo que a tenor de lo que se pone de manifiesto desde la Intervención General del Principado, el Protectorado de Fundaciones del Principado y la empresa KPMG no se están cumpliendo. Foro Asturias lo que pretende es que no se utilice el centro como emblema político, sino que se gestione bajo estas premisas en aras de la defensa del interés de los avilesinos y de los asturianos. Necesitamos una fundación donde el control recaiga en la administración pública, porque hay dinero público y porque hay espacios e infraestructuras que son públicas. Foro Asturias lo que pretende es que el Centro Internacional Oscar Niemeyer sea un motor de la vida cultural y económica de la ciudad, sólido, estable y sostenible. Y para desarrollar este proyecto, señora alcaldesa, para ser un referente dentro de su ámbito de actuación, señora alcaldesa, para poder desplegar todo el potencial que el centro ha demostrado en sus primeros años de vida, la Fundación debe exhibir ejemplaridad en todos sus ámbitos de actuación. Y a día de hoy, señora alcaldesa, la gestión económica del centro y los últimos cambios estatutarios promovidos por el anterior Gobierno autonómico en tiempo de descuento no merecen el calificativo de ejemplares por parte de los correspondientes órganos fiscalizadores, no por parte de Foro Asturias. Es precisamente por el carácter singular del centro y por la gravedad de las incidencias observadas por la intervención, que alcanzan cientos de miles de euros, lo que motivó que recientemente el presidente de la Fundación fuese citado por el consejero de Hacienda y Sector Público para trasladarle una explicación detallada de la situación, aunque éste ha pretendido desconocer el alcance de cuanto se le explicaba. Resulta preocupante que, además, algunos de los patronos y amigos de la Fundación se enfunden, por motivos exclusivamente políticos, dentro de la bandera de Avilés. El objetivo de control no es Avilés ni los avilesinos, tampoco lo es la Fundación ni su actividad. Basta ya de alimentar falsas polémicas. El único objeto de control ha sido simple y llanamente el uso dado al dinero de todos los avilesinos y de todos los asturianos por parte de la dirección de la Fundación.
Frente a la puesta negro sobre blanco de esta situación, como exigen los más elementales criterios de transparencia, los avilesinos nos hemos visto obsequiados con un lamentable y penoso espectáculo de patrioterismo indigno de hacerse eco entre ciudadanos de la Asturias actual. Ha sido usted, señora alcaldesa, con su desproporcionada reacción de estos últimos días, la que ha trasladado a la opinión pública una imagen de inseguridad del centro, ajena a los hechos planteados por Foro Asturias. Recapacite usted, señora alcaldesa, sobre la espiral en la que ha envuelto a esta ciudad y al centro Niemeyer en la última semana. Recapacite usted, señora alcaldesa, sobre la imagen que está trasladando a la opinión pública, anteponiendo criterios partidistas a la transparencia de las cuentas públicas. Recapacite usted, señora alcaldesa, sobre lanzar ofertas de diálogo que usted misma trata de violentar con la celebración de un pleno de urgencia, convocado, por cierto, a las 13:30 horas del día de hoy, cuando para mañana se le ha convocado a una reunión desde la Consejería de Cultura. Y, por último, recapacite usted sobre el peligro, o mejor dicho, sobre el peligroso antecedente que supone presionar y cuestionar desde el poder público la actividad fiscalizadora de la Intervención General del Principado. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Yo creo que deberíamos centrarnos en lo importante y voy a intentar hacerlo en la intervención. En el porqué del centro Niemeyer. En enero del año 2006, el Gobierno del Principado de Asturias anunciaba la construcción en Avilés de un gran equipamiento de carácter cultural diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Era el regalo que este arquitecto hacía a la fundación de los Premios Príncipe de Asturias con motivo del 25 aniversario de los premios. Se trataba y se trata de la única obra en España del general arquitecto, su obra más grande en Europa, y en palabras del propio Oscar, su obra más importante y querida en el exterior de Brasil. El centro cultural suponía para Avilés la culminación de una búsqueda que sirviese de punto de inflexión a la profunda transformación que la ciudad estaba viviendo, de la época industrial a los primeros pasos del siglo XXI. Un elemento que compensase los profundos esfuerzos que la ciudad había realizado durante la reconversión industrial y en el diseño de un proyecto de ciudad adaptado a los nuevos tiempos, la recuperación medioambiental de la ría, la transformación del nuevo casco histórico, la modernización de nuestra industria y la incorporación de nuevos sectores económicos como el turismo, la cultura y las nuevas tecnologías. Nos situaban como ciudad en un momento inmejorable para abordar proyectos más ambiciosos de transformación urbana. Un proyecto de transformación urbana con el que se identifican los avilesinos y las avilesinas. Por eso los avilesinos y las avilesinas también consideran como propio el centro Niemeyer. En abril del año 2008 se puso la primera piedra para la construcción del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y tan solo 3 años después, un hecho que no se repite en muchos centros culturales de esta consideración, se inauguraban las instalaciones. En aquellos días, el principal periódico de tirada nacional titulaba «Y la duda se hizo exclamación». Miles de avilesinos acuden entusiasmados a los actos de inauguración del Centro Cultural Niemeyer. Cuando vine hace 4 años y medio no había nada. Ahora han pasado por aquí en 3 días 75.000 personas. Y empiezo por el argumento económico, porque los centros culturales siempre aportan riqueza. Son una inversión muy inteligente. Reclamaba Kevin Spacey, que volverá a estar en Avilés dentro de pocas fechas. Pero el centro cultural es más que un edificio de curvas geniales. Se equivoca quien cree que su éxito está solo en el diseño y en el hormigón. Este centro existía antes de ser construido, a través de una fundación que, constituida en el año 2006, impulsó un proyecto sustentado en una comunidad ilusionada, activa e identificada con la visión, los valores y la personalidad que se ha imprimido a la marca Centro Niemeyer. Hoy, el Centro Niemeyer es un referente de la gestión cultural en Europa e Iberoamérica, un imán capaz de atraer talento. Dentro de su consejo asesor, colabora con el equipo gestor en la elaboración y en los objetivos personas de la categoría de Woody Allen, Vinton Cerf, Stephen Hawking, Paulo Coelho o José Andrés. Si por algo se ha caracterizado la gestión de este centro, ha sido por la búsqueda de la excelencia. El Centro Niemeyer tiene acuerdos con las instituciones y organizaciones más prestigiosas del mundo, como las Naciones Unidas, y no existen muchos centros que lo tengan. Acuerdos con otros centros de nivel similar, que forman parte del G8 de la cultura. Desde 2007, el Centro Niemeyer viene programando actividades culturales en diversas sedes, principalmente en Avilés, pero también ha presentado en eventos en Brasilia, Shanghái, Cannes, Madrid, Barcelona y Oviedo. Genios del cine, la música, la literatura y la ciencia, como Kevin Spacey, Wenders, Carlos Saura, el premio Nobel Mole Soyinka,
Paco de Lucía, Yo-Yo Ma, que recientemente daba un concierto en el día de ayer con motivo del aniversario del 11 de septiembre, Joan Manuel Serrat, entre otros, han estado en Avilés para participar de este sueño de educación, cultura y paz. El impacto que el Centro Niemeyer ha tenido para la ciudad es más que evidente. Este proyecto ha situado en el mapa internacional a nuestra ciudad por la excelencia de sus actividades e instalaciones y por la impagable repercusión mediática. Visitas como la de Brad Pitt o la propia inauguración, que atrajo a 120 periodistas de todo el mundo, son ejemplos de ellos. La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Avilés ha duplicado sus consultas tanto de turistas nacionales como internacionales, que llegan a la ciudad para visitar el centro, pero que se maravillan con Avilés, su casco histórico, su oferta cultural y la calidad de la gastronomía. La puesta en funcionamiento del Centro Niemeyer ha traído parejo nuevos proyectos o a la ampliación de los ya existentes en el ámbito de la hotelería y la hostelería, así como el interés por desarrollar redes empresariales para impulsar otros sectores como el comercio, los congresos y los ámbitos creativo y cultural. Es importante saber la dimensión del centro, porque es también importante saber a lo que se está haciendo daño. Pero nuestra ciudad y todas las personas que formamos parte de esta comunidad de apoyo con la que cuenta el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer hemos vivido atónitas cómo se intenta convertir nuestro sueño en pesadilla. Este pleno responde a la grave situación que ha provocado el Gobierno del Principado de Asturias, sin que exista justificación alguna para la actitud que han ido manteniendo hasta el momento. El Gobierno de Avilés no ha escatimado esfuerzos en la búsqueda de diálogo en torno a este proyecto y a otros de interés para la ciudad. Lo hacíamos el propio 11 de junio, cuando se constituía esta corporación. Decíamos, no escatimaremos esfuerzos en la búsqueda de diálogo y acuerdos, un compromiso que esperamos sea recíproco, en especial con aquellos partidos que tienen responsabilidad en administraciones clave. Y esa búsqueda de diálogo se manifiesta con una carta que la propia alcaldesa hace al presidente del Gobierno del Principado de Asturias pidiéndole una reunión el 15 de julio. También en una carta que envía el director del Centro Niemeyer, porque sabemos que dentro de esos proyectos uno que tiene especial interés es precisamente el del Centro Cultural, la envía el director de la Fundación, el señor Natalio Hueso, donde solicita al consejero de Cultura y Deportes del Gobierno del Principado de Asturias una reunión. Le decía la alcaldesa al presidente del Principado el 15 de julio que debía felicitarle porque durante su discurso de investidura había dado su disposición al diálogo y al consenso y a la colaboración entre administraciones. Y seguía, en virtud de los grandes proyectos que lidera Avilés, fundamentales para nuestro progreso como ciudad, de la voluntad de participación del Gobierno del Principado de Asturias en su impulso y de las grandes oportunidades que abren en el progreso de Asturias, solicito, cuando usted lo estime oportuno y dentro de la mayor brevedad posible, pueda recibirme para abordar los grandes proyectos de ciudad que desarrolla Avilés. Proyectos como la proyección del futuro Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, la eliminación de la barrera ferroviaria, el plan especial de la Isla de la Innovación o la ronda norte de acceso al puerto de Avilés, entre otros, así como todos aquellos asuntos que usted considere oportuno abordar. Avilés, 15 de julio de 2011. Como decía, también el director del centro se había dirigido al consejero de Cultura y Deportes, el señor Emilio Marcos Vallaure, el 19 de julio, también hace 2 meses, porque veía que había una situación de inseguridad jurídica en el centro. La fundación del centro está sufriendo una auténtica sangría económica al asumir en solitario el mantenimiento del conjunto sin poder firmar contratos de medio plazo. Hablaba sobre la cesión de los edificios. Por todo ello, y con el fin de explicarle de primera mano la actual situación jurídica, le solicito una entrevista tan pronto como su agenda lo permita. De esto hace 2 meses. Y por último, también el secretario de la Fundación, el señor José Luis Rebollo, se ponía en pasado 9 de agosto a disposición del consejero de Hacienda y Sector Público para cuantas informaciones requiriera a través de otra carta. Estas han sido las ofertas de diálogo, estas han sido las peticiones para hablar de proyectos diversos, entre otros el de la Fundación Niemeyer, entre otros el del Centro Internacional Oscar Niemeyer, porque para esta ciudad y para este Gobierno sí es importante. ¿Cuáles han sido las respuestas? A día de hoy la alcaldesa no tiene fecha para una reunión con el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, que se encuentra en viaje por Argentina. Es más, el presidente del Gobierno del Principado de Asturias ha estado en 2 ocasiones en la ciudad y se ha negado a emitir opinión o información alguna sobre este asunto, a pesar de que ha sido requerido por la necesidad de resolver la inseguridad jurídica que ha puesto en manifiesto el director del centro, al no disponer de posibilidad de hacer ningún tipo de contratación,
de establecer ningún tipo de contrato más allá del mes de diciembre, que es cuando acaba la cesión provisional de las instalaciones. Tampoco han sido recibidos ni el director ni el secretario de la misma. Por el contrario, el consejero de Cultura y Deportes convoca, sin tener legitimidad para hacerlo y con todas las irregularidades posibles, un supuesto patronato de la Fundación para el que ni siquiera se pone en contacto con el presidente o con la vicepresidenta del mismo, en este caso, la alcaldesa. Convocatoria que puede considerarse una agresión al patronato, al centro y a la propia ciudad, por el interés que este proyecto tiene para nosotros. Ante una situación tan grave, la reacción de la alcaldesa no es acudir a los medios de comunicación, señor Lorda, es intentar durante 2 días ponerse en contacto con el consejero de Cultura y Deportes, que de forma insólita no dio señales de vida durante 48 horas. Y tampoco lo hace a una carta que la alcaldesa le hace llegar de forma urgente como vicepresidenta del patronato de la Fundación el mismo viernes. Estimado consejero, he recibido en la mañana del día 7 de septiembre un fax en el que textualmente se dice, entre otras cosas, lo siguiente. Por la presente procedo a convocarle una reunión del patronato de la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, Principado de Asturias. En dicho fax, en donde se especificaba el carácter urgente de la cita, también se contenía el lugar Oviedo el día viernes 9 de septiembre y la hora de la reunión, las 10 de la mañana, incluyéndose asimismo el orden del día. Una vez recibida la citación, intenté durante toda la jornada comunicar telefónicamente con usted de forma reiterada, sin que tal cuestión fuese posible y sin recibir devolución de la llamada por su parte, a pesar de dejar avisos en donde subrayaba la urgencia y la necesidad de una conversación entre nosotros sobre el particular. Ante esta situación, recurro al presente escrito para comunicarle que no voy a asistir a la cita por no reunir la convocatoria, a mi juicio, los requisitos legales y estatutarios que debería cumplir, por lo que considero, consecuentemente, nula de pleno derecho, pues la competencia para convocar el patronato es del presidente y, en caso de encontrarse vacante, del vicepresidente, cargo que, como usted mismo reconoce, yo ostento. No voy a seguir leyendo el resto de la carta, pero es el final. Con ese deseo le envío este escrito y quedo a su disposición para iniciar un diálogo fructífero que haga posible superar, si las hay, las diferencias y los problemas. Un diálogo y un consenso al que me ofrezco y que le reclamo como máxima representante de la ciudad de Avilés. Cuando reclamamos diálogo tenemos también que valorar quién está dispuesto a hacerlo, quién está dispuesto a reunirse y quién no da señales ante las peticiones de diálogo, porque la palabra es muy fácil pronunciarla, pero los hechos son los que realmente lo avalan. Como contestación a esas peticiones de diálogo se produce una nueva agresión a través de una nota de prensa que no es inocente y que busca el desprestigio de un proyecto de gran interés para Avilés. Y me gustaría explicar por qué no es inocente y busca conscientemente el desprestigio del centro. En primer lugar, porque el consejero deberá asumir las responsabilidades de sus actos. Hace públicos 2 documentos que, desde mi punto de vista, nunca debería haber hecho públicos y explicaré por qué. Buscando gratuitamente la confrontación y, como decía antes, el desprestigio del centro. Y lo hace además lanzándolos a la prensa nacional para que ese desprestigio alcance el máximo nivel. En primer lugar, porque la información que forma parte de la nota de prensa es una información sesgada, es una información cortada, no es una información completa. Y lo puede ver quien pueda disponer de los documentos que, por cierto, se han hecho públicos. En primer lugar, estamos hablando de una auditoría interna del propio centro que ya conoce el patronato y los patronos del mismo. Y, en segundo lugar, estamos hablando de un documento interno del propio Gobierno del Principado en el que se requiere información a la Consejería de Cultura. En segundo lugar, porque el consejero hace un juicio de valor y expresa una opinión que no está escrita ni en un documento ni en otro. Habla de graves irregularidades. Ni la auditoría ni el informe de la intervención general pone en ningún momento en sus datos que haya graves irregularidades. Por tanto, emite opinión. Es contrario. La auditoría empieza diciendo que es favorable. La auditoría de KPMG empieza diciendo que es favorable. Y el informe de intervención es un informe provisional que la intervención general envía a la Consejería de Cultura con una serie de cuestiones y una serie de recomendaciones. Entre las conclusiones, y cito también porque esa información estaba deliberadamente fuera de la nota de prensa, el órgano gestor ha dado conformidad a las justificaciones presentadas. Y esta frase no aparece en absoluto en esa nota de prensa. De la misma manera
que se observa una progresiva mejora en la documentación aceptada a efectos de justificación de la subvención concedida en cada uno de los ejercicios con respecto al anterior, información que tampoco consta en la nota de prensa. Y hace una serie de recomendaciones la intervención general, entre otras. Recoger en las resoluciones de concesión, que son las bases reguladoras de estas subvenciones, de forma más amplia y detallada todas aquellas cuestiones que faciliten al beneficiario, es decir, que faciliten a la Fundación, la justificación de los gastos subvencionados y le faciliten el conocimiento de todas las obligaciones y compromisos que adquiere como beneficiario de una subvención. Como hay muchas personas en esta sala que han tenido que gestionar subvenciones, saben la dificultad de hacerlo, no está mal reseñar que la propia intervención general dice que la Consejería es la que debe mejorar la información que facilita la Fundación para la justificación de la misma. Y me voy a remitir a unas declaraciones que hace el secretario de la Fundación. El Niemeyer ha cumplido con sus obligaciones legales. Hay una contabilidad ordenada según la ley y se han presentado las cuentas auditadas sin ningún comentario de salvedad, salvo en 2010. En ese caso, lo que hay es en la práctica dudas sobre solo 5 facturas que faltan, pero sobre las que hay también justificantes bancarios. También, desde el punto de vista legal, la justificación de las subvenciones según la ley ante los funcionarios ha sido correcta y hasta ahora el Principado lo ha considerado así. Además, las cuentas las aprobó el Patronato siempre sin votos en contra. Teniendo en cuenta las peticiones de reunión, tanto de la dirección como de la Secretaría del Centro, los ofrecimientos para facilitar toda la información que se considere oportuna, los contenidos de los informes, la provisionalidad, las propias declaraciones de los gestores, ¿no existía la posibilidad de reunirlos, que realmente pudieran presentar esa información que se les requería? Que además, el propio informe de intervención dice lo siguiente también al final. Que tienen un plazo, concretamente, dan un plazo de 10 días para aportar al beneficiario, hacer un seguimiento de las subvenciones concedidas con el fin de requerir al beneficiario aquella documentación no aportada y exigida por las resoluciones de concesión y, en particular, la comunicación de la obtención de otras subvenciones para la misma finalidad. Es decir, la propia intervención le hizo a la Consejería que pida la documentación al beneficiario. Y eso es lo que ha decidido hacer público el Gobierno del Principado de Asturias. Miren, no se nos debe dar lecciones de transparencia a este Ayuntamiento, de cómo gestionamos las subvenciones, ni que seamos rigurosos o no con el dinero público. Claro que lo somos. Hemos dado muestras profundas de ellos. Y lamentamos profundamente que concejales de Avilés se estén prestando a este juego indeseable y dañino. Miren, yo le voy a explicar lo que son informes de intervención. El próximo viernes va a valorarse en este pleno la cuenta general. Ustedes la han visto. Hay algunos asuntos a los que no le han prestado atención. Dentro de esos asuntos están los reparos de intervención. Y dentro de esos reparos de intervención hay 90 reparos hechos a subvenciones concedidas por este Ayuntamiento, a la justificación que asociaciones hacen a las justificaciones hechas por este Ayuntamiento, por otras tantas entidades. Voy a explicarle cómo actúa quien busca diálogo. Voy a explicarle cómo actúa el que, sin negarse a la transparencia y el rigor, no quiere manchar ningún buen nombre, quien no busca agredir o causar daño. Y voy a referirme a una subvención de una asociación, concretamente. El informe de intervención es del 25 de febrero del año 2010. Una asociación que todos respetamos y que todos tenemos en consideración. Todo el mundo entenderá. Además, hay aquí personas que gestionan asociaciones y conocen perfectamente el procedimiento. Es la Asociación Española contra el Cáncer. Esta información no ha requerido de mayor atención por parte de Foro, dado que no ha pedido ninguna copia de esta información, por lo tanto, habrá considerado que no era importante. Pero miren, la Asociación Española contra el Cáncer recibió en el año 2009, recibió en el año 2010 una subvención para su gestión y mantenimiento. Y el informe de intervención dice, de 25 de febrero, que en el balance económico no figuran las subvenciones concedidas, es decir, no figuran si esta organización recibió para tal fin otras subvenciones. Algo que, por cierto, también pone el informe de la intervención general sobre la Fundación Centro Niemeyer. Que no existen los justificantes del gasto, incumpliendo lo establecido en el artículo 42.1.c2 del Reglamento de Subvenciones. Que no se justifica porque no se presentan copias de los contratos ni de los seguros sociales, ni se justifica la retención e ingreso del IRPF, incumpliendo lo establecido en el artículo 42.1.c5. Y el 42.1.d. Todo esto suena muy interesante, ¿no?, si hiciéramos una nota de prensa. Y que se presentan con falta
se presentan recibos abonados mediante transferencia, pero que no se justifica ni el pago ni la retención e ingreso del IRPF. A este documento de intervención, dice la interventora, en consecuencia se informa desfavorablemente la justificación de las subvenciones concedidas a esta entidad, debido a requerírseles para que aporten la documentación necesaria para subsanar las deficiencias advertidas. En el caso de no hacerlo, se entenderá formalizado el reparo al amparo de establecido en un artículo. Eso se lo envía la interventora a la Concejalía de Salud. Y la Concejalía de Salud, que busca el rigor, que busca la transparencia, pero que no busca hacer daño, no dice, vamos a hacer una rueda de prensa, vamos a decir que hay graves irregularidades en la justificación de la subvención de esta asociación. Lo que dice la Concejalía de Salud, vamos a requerirles la información, vamos a permitir que la presenten, damos por hecho de que son gente respetable y que actúan de buena fe, y vamos a pedirles que toda esta información que les falta, les demos un tiempo. Por cierto, somos muy prudentes en el tiempo porque sabemos de las dificultades que tienen muchas asociaciones para justificarlo. Esta subvención fue perfectamente justificada finalmente por la Asociación Española contra el Cáncer. Si hubiéramos hecho lo que ha hecho el consejero, si hubiéramos al día siguiente haber hecho pública un informe provisional, si hubiéramos dado toda esa información, hubiéramos puesto en la palestra a una asociación que ha cumplido con rigor y excelencia la labor y el cometido para el que se le dio el dinero público. Eso es una demostración de transparencia, es una demostración de rigor y además es una demostración de buena fe, que no busca causar daño. Y ahora tendrá que usted que explicar nuevamente todo lo que ha dicho, de que ustedes defienden el centro, que no buscan causarle daño y que realmente actúan en favor del rigor y la transparencia. Gracias. Iniciamos el segundo turno. Izquierda Unida. Sí. No. Partido Popular. Sí. Constantino. Buenos días. En primer lugar, lamentar que tengamos que recurrir a los plenos extraordinarios sobre el Niemeyer, porque eso es reconocer que algo se está haciendo mal respecto a esa institución. Y desde ese primer enfoque, lo que desde el Partido Popular queremos es hacer un llamamiento a la responsabilidad. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad porque consideramos que alguien, con nombre y apellido, como partido político, no ha sido políticamente responsable ante el Niemeyer. En primer lugar, como bien se expuso ya en la intervención anterior de Carmen, hay una clara irresponsabilidad del Partido Socialista a lo largo de los últimos años en una utilización del Niemeyer como algo suyo, no como proyecto de ciudad de todos los avilesinos, que es a lo que aspiramos. Y no tengo que remontarme a fechas muy pasadas. Hace 4 meses la alcaldesa buzoneó todos los hogares de los avilesinos, poco menos que diciéndoles que los malos de la película respecto al Niemeyer éramos los del Partido Popular. Pues lo que son las cosas, los del Partido Popular ahora, en un ejercicio de responsabilidad, no dejan sola al Partido Socialista y a la alcaldesa ante esta situación. Por eso, si hay que hablar de irresponsabilidades, tenemos que hablar de las de todos, porque a la alcaldesa en estos momentos le están aplicando su propia medicina de forma envenenada, lo que es utilizar el Niemeyer de forma partidista. La única diferencia es que en esta ocasión son otros las que la aplican. Los que criticaban los chiringuitos, parece ser que lo único que les preocupa es tener pronto la llave del chiringuito, para seguir ellos con las mismas actuaciones. Seamos serios porque lo que nos piden los ciudadanos en la calle en el día de hoy es, ojo con lo que estáis jugando, arreglar esto y arreglarlo cuanto antes. ¿Y por qué esta pregunta que se hace en la calle? Pues porque alguien, de manera tremendamente irresponsable, lanza un comunicado de prensa, más bien sintiéndose partido de oposición que de gobierno, porque si es partido de gobierno, la forma de relacionarse con esta institución, tanto con el Niemeyer como con el Ayuntamiento, es dirigirse directamente a quien representa a todos los avilesinos, que es a la alcaldesa. Los que estamos aquí sentados son los que han elegido los ciudadanos avilesinos como sus legítimos representantes. Y sin embargo, creo que hay una manifiesta mala intención por parte
del consejero cuando no había ningún problema, se iba a convocar una reunión y 2 horas más tarde se lanza un comunicado con las graves consecuencias que ha traído. Yo creo que en ese caso hay mala intención y mala fe en la forma de actuar. Por eso, mi llamamiento a la responsabilidad y a la seriedad. Las instituciones tienen una forma de relacionarse. Si aquí resulta que alguien metió la pata o la mano, depúrense todas las responsabilidades posibles. Dimisiones, cesiones y la correspondiente responsabilidad por el daño, digamos, público y económico que se pudo hacer a la institución. Ahora, sin saber si las irregularidades detectadas se han comprobado o no, lanzar esto con la repercusión que ha tenido a nivel ya de medios de comunicación nacional perjudica enormemente a la institución. Y en ese aspecto nosotros por eso hemos aprobado la urgencia, porque a pesar de que alguien diga que este pleno sobraba, entendemos que si guardamos silencio somos cómplices con la forma de actuar de un gobierno que desde nuestro punto de vista ha actuado de forma irresponsable. No es la manera de actuar en esa línea que defienden de transparencia. La transparencia se prueba. Lo que no se puede es utilizar torticeramente antes de probar, es decir, pues hay irregularidades y no sé qué, viajes sin justificar, faltan facturas, compruébese. Hágase la comprobación y además desde la invitación que se hizo hacerlo. Por eso es necesario este pleno y es necesario que los que han elegido a los avilesinos pongamos las cosas en su sitio. De otra manera, seríamos cómplices de quien ha decidido actuar de esa manera tan irresponsable. Tenemos que decirle al consejero que así no, que la forma de dirigirse a la institución, Centro Niemeyer, como a este ayuntamiento, tiene otro procedimiento y no es a través de comunicados y encima con acusaciones antes de probar si son o no. Por lo tanto, si al final todo esto se prueba, quien queda en muy mal lugar y el mejor camino que desde el Partido Popular indicamos es la dimisión, es el consejero. El consejero que no midió adecuadamente el daño que producía a la institución con unas acusaciones tan graves antes de probarlas. Aquí, una vez que se lanza al órdago, uno de los dos tiene que asumir la responsabilidad de las consecuencias. O bien, efectivamente, quienes no hicieron las cosas bien y por lo tanto queda aprobado, o bien quien utilizó torticeramente, sin dar los pasos necesarios para probar esas irregularidades, las utilizó a través de un comunicado que lo único que ha hecho hasta ahora es dañar a la institución. Una institución con la que en los últimos años se ha implicado el pueblo de Avilés, ha generado ilusión. Nunca soñamos tener en Avilés a personajes de relevancia mundial del cine, del arte, de todos los aspectos culturales como tenemos. Y eso, en estos momentos, está en una difícil situación. El que el Niemeyer sea noticia, y no precisamente por tus actuaciones, por la trayectoria de sus artistas, por la relevancia, sino por irregularidades en la gestión, eso causa un lamentable, mala imagen, que por eso es necesario cortar cuanto antes. Por eso hemos apoyado la urgencia, porque consideramos necesario este pronunciamiento del Pleno de Avilés. Y después estamos de acuerdo en la moción que suscribimos los dos partidos políticos, porque, por un lado, tenemos que rechazar la forma de actuar del consejero, que no la consideramos de ninguna manera acertada. Por eso, tiene una, forma muy especial de defender los intereses de los ciudadanos avilesinos, quienes actúa más, hay que decirlo todo, casi más en venganza
por haber convocado una reunión que puede ser legal o no, pero al menos una de las partes, hay diferencias de criterios y digamos, el patronato es el que hay ahora o el que había antes. Ante esa situación, la reacción es un comunicado a la prensa con grave deterioro a la institución. Hombre, es una forma muy especial y lamentable de defender los intereses de Avilés. Los intereses de Avilés se defienden apoyando todo lo que sea bueno para Avilés. Y eso no implica cheque en blanco para nadie. Eso no implica ningún tipo de ocultación y transparencia total. Mírense con lupa todas las facturas, compruébense todos los viajes, todos los gastos. En esa línea, digamos, en esa línea de trabajo a tope, digamos. Hay que, digamos, recuperar la imagen de la institución Niemeyer, que no sufra el menor menoscabo por esta irresponsabilidad que ha cometido el Gobierno regional en su forma de actuar. Y, por último, volviendo un poco al principio, hacía un llamamiento a la responsabilidad en la línea de que es lo que nos piden los ciudadanos en la calle, no que creemos problemas. Yo por eso el Gobierno de Foro creo que va siendo hora de que asuma responsabilidades de gobierno y como tal está para no crear problemas sino para solucionarlos. Y creo que con este tipo de comunicado, declaración que hizo, nos ha metido en un buen lío, que por eso estamos aquí hoy, a las 3 y pico de la tarde ya, debatiendo si callamos la boca, que es un poco la línea de Izquierda Unida, de que el Pleno no es necesario y sobraba, o si al contrario le decimos al Gobierno regional que así no se hacen las cosas, que tiene que haber un respeto institucional, que tiene que haber un diálogo, que cuando acusen de algo tienen que probarlo, porque de lo contrario tendrán siempre nuestro rechazo. Pero igual que digo esto, también tiene que quedar claro nuestro rechazo a la forma en la que se actuó a lo largo de estos años por parte del Partido Socialista. La alcaldesa tiene que asumir que cuando el Partido Popular exigía la convocatoria de la Comisión de Trabajo, que por cierto puede, digamos, dar instrucciones para que se reúna cuanto antes, porque es lamentable que digamos, la documentación de todo lo relacionado con el Niemeyer se sepa por los periódicos o se sepa por otros medios, cuando lo lógico es que si queremos aplicar toda esa transparencia total, pues bueno, contratos, viajes, gastos, cuentas, y eso, hay un medio para poder tener ese conocimiento y defender esa transparencia. Por eso, convóquese la comisión cuanto antes y no flor de un día, sino con la periodicidad que exija el tener la información del funcionamiento del Niemeyer. Y haciendo también, entonando el mea culpa de que la forma en que actuó el Partido Socialista respecto al Niemeyer no ha sido la correcta, porque, claro, cuando lo hace otro y hace lo mismo, resulta que entonces nos lamentamos. La utilización partidista de una institución cultural, de la relevancia del Niemeyer, es tan negativa, hágala al PSOE como la haga Fogo, como la haga cualquiera. Tenemos que defender a una institución cultural que es una joya para Avilés, fuera del debate político por completo, con la que se impliquen todos los partidos, todas las instituciones y toda la sociedad avilesina, porque de eso depende una parte del futuro de Avilés. En este pleno, en algún día, por parte de un representante político, se decía que iba a ser la Ensidesa de Avilés. Yo creo que fue una bravuconada del momento. No va a ser la Ensidesa de Avilés, pues ya no hay ese tipo de empresa grandona, de fabricona. Pero sí va a tener una relevancia importante. En el mes de agosto, en la Oficina de Turismo, hemos tenido 8.000 consultas más que en agosto del 2010. Hemos pasado
de 10.200 y pico consultas en agosto a 18.000 solo en el mes de agosto. Bueno, pues eso es lo que al final tiene que cumplir con aquel objetivo que defendíamos de que el Niemeyer tenía que ser bueno para la ciudad porque crea riqueza en la ciudad, porque crea empleo, porque a los hosteleros le va mejor que otros años a pesar del tiempo y de la crisis. Eso es lo que tenemos que defender. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, dos puntualizaciones al portavoz del Grupo Popular. Señor Álvarez, los problemas se solucionan detectándolos, no ocultándolos. Por un lado ese. En cuanto al uso torticero de la información, y ustedes están hablando de mala intención por parte del consejero, afortunadamente hay hemerotecas y sin ánimo de abundar en ellas, simplemente permítame recordarle una noticia publicada el viernes 4 de abril de 2008 en La Nueva España, donde textualmente cita sus palabras refiriéndose a unos viajes de la Fundación, en concreto del señor Natalio Grueso, y la frase entrecomillada suya, textualmente repito que leo, dice: a Álvarez no le convence la explicación. Pensaremos que fueron juntos para acumular puntos de Iberia. En cuanto a la puntualización de la señora Ana Concejo, en el sentido de que las graves irregularidades se han puesto de manifiesto en la prensa, permíteme recordarle lo que ya he dicho antes. Lo primero que se ha hecho ha sido llamar al presidente, y el presidente ha dicho que eso ya se vería y que no tenía, que ya se hablaría y que él no sabía nada. Entonces, ante esa tesitura es cuando el consejero convoca la reunión. Bien. Creo que hemos debatido más que sobradamente los puntos de vista de las distintas formaciones políticas presentes en este pleno y las posiciones han quedado meridianamente claras. Foro Asturias muestra su más profundo respeto al informe elaborado por la Intervención General del Principado de Asturias, órgano fiscalizador al que le corresponde pronunciarse sobre la idoneidad en la aplicación del dinero público, circunstancia que para usted y su partido parece carecer de relevancia alguna. Foro Asturias entiende el Centro Cultural Oscar Niemeyer y cualquier otra fundación u organismo con participación pública, y tiempo tendremos de verlo, como entidades al servicio de todos los ciudadanos y en las que la transparencia en el gasto y el control de la legalidad de los actos serán pilares básicos en su actuación. Para usted y su partido nos consta más que sobradamente que no es así. Foro Asturias considera el Centro Internacional Oscar Niemeyer como un elemento singular y de especial importancia en el desarrollo de la actividad cultural y económica de la ciudad, y por ello exige a la gestión del centro que sea ejemplar y exquisita en todas sus vertientes, incluida la económica. Para usted y su partido nos queda claro de que no es así. Al contrario de lo que afirma la señora alcaldesa hoy en los medios, para Foro Asturias los resultados del Niemeyer no justifican los medios. Foro Asturias cree firmemente que el diálogo entre las instituciones debe ser una constante en la vida política de cualquier territorio avanzado. Por ello, la semana pasada, la Consejería de Cultura convocó una reunión en Oviedo para dar cuenta de las irregularidades detectadas por los informes de intervención. Con su respuesta desproporcionada a todos los avilesinos y asturianos, nos queda claro que una vez más para usted y su partido eso no es así. Para usted y su partido, la gestión de aquellas instituciones que reciben subvenciones y aportaciones de las distintas administraciones debe realizarse como si de fincas particulares se tratase, a tenor de lo visto en las últimas décadas en nuestra región y que ha enfrentado su comportamiento en la última semana y en este pleno. Para usted y su partido, los órganos fiscalizadores de la Administración no son otra cosa que un incómodo compañero de viaje que obstaculiza sus intereses partidistas, a tenor de lo visto en las últimas décadas en nuestra región, y que ha refrendado su comportamiento en la última semana y en este pleno. Para usted y su partido, los órganos fiscalizadores de la Administración y el rigor y la transparencia y eficacia en el procedimiento administrativo, lisa y llanamente, es un instrumento que debe aplicarse únicamente sobre los ciudadanos y las empresas asturianas, pero no nunca sobre la actividad política. Y, por último, para usted y su partido, la lealtad con Avilés y con sus ciudadanos no consiste en velar por la correcta aplicación del dinero público, sino por alimentar polémicas estériles con claros intereses partidistas. Y en este sorprendente viaje, usted ha encontrado la inestimable colaboración de un Partido Popular cuyo errático planteamiento sobre el centro se ha visto culminado este fin de semana por la instantánea aparecida en los medios de comunicación, que como nunca refleja la carencia absoluta de ideas propias para este proyecto.
Resulta curioso, muy curioso, que la fuerza política que se caracterizó por querer anular y obstaculizar el proyecto del Centro Niemeyer para Avilés en sus orígenes, cuando más falta hacía su apoyo, piensa que no existe o decida mirar ahora para otro lado. A ustedes, que veían fantasmas detrás de cualquier intento de revitalizar la vida cultural y económica de la ciudad, ahora no les ha quedado más que reconocer el papel que tiene el Centro Niemeyer. Ustedes, subordinados a los intereses de su partido en Oviedo, rechazaron un proyecto clave para la ciudad, instando a la alcaldesa, cito textualmente, a pedir perdón a Oviedo. Afortunadamente, aunque la memoria nos falle, las hemerotecas nos recuerdan también las palabras que el Partido Popular decía entonces. Si quieren, citamos algunos de estos comentarios a modo de ejemplo. Carmen Rodríguez Maniega se interesa por los gastos de la Fundación, sobre todo esos que nadie comprende y que nadie sabe de dónde han salido, fin de la cita. Incluso se refiere a las, comienzo cita, cenas y las recepciones que hace el Centro Niemeyer a costa de los españoles, fin de la cita, La Voz de Avilés, 11 de mayo de 2010. Titular en La Nueva España, 22 de febrero de 2011, el PP critica la falta de transparencia de las cuentas de la Fundación Niemeyer. En todo lo relacionado con el Centro Niemeyer nos han contado unas trolas impresionantes y al final nos hemos quedado como estábamos, cito textualmente a Carmen Vega en La Voz de Avilés el 11 de marzo de 2011. Titular, La Nueva España, 24 de agosto de 2011. El PP urge a Foro para que no se duerma revisando las cuentas del Centro Niemeyer. Señores, nos lo están pidiendo ustedes y lo hemos hecho. Nos lo están pidiendo ustedes y lo hemos hecho. En fin. Afortunadamente, ahora ustedes se envuelven en la bandera del oportunismo político, consolidando el papel de subordinado del Partido Socialista en Avilés, en la que parecen moverse tan a gusto en las últimas fechas. Pero, en fin, Foro Asturias no tiene ningún interés de seguir ahondando en el comportamiento errático del Partido Popular. No voy a extenderme más en nuestra intervención. Simplemente me permito referirme a los postulados que Foro Asturias tiene en cuanto al control de la legalidad de los actos y de la transparencia en el gasto cuando hay dinero público de por medio. Solo espero que esta situación se solucione lo antes posible y de la forma más adecuada, respetando los principios defendidos por Foro Asturias, por el bien de Avilés y por el bien de Asturias. Muchas gracias. Perdón. Buenos días nuevamente. Veo que el portavoz de Foro trae escrito un discurso que sigue en la misma línea, ¿no? La de seguir poniendo en cuestión el buen nombre que se ha conseguido establecer para el Centro Niemeyer y sigue recalcando la actitud de la Consejería de Cultura y del Gobierno de Asturias de actuar con mala fe en su proceder con respecto al Centro Niemeyer. Habla de una llamada a un presidente al que no se le reconoce, de una fundación, por parte de una fundación, y sin embargo habla de ellos. Deberían aclarar primero exactamente qué quiere el Gobierno de Asturias que sea la fundación del Centro Niemeyer, porque es muy importante, si aquí nadie está negando la importancia que tiene la opinión del Gobierno del Principado de Asturias en la fundación Niemeyer. Claro que es, queremos saberla todos, queremos saberla cuanto antes, pero los intereses que le mueven empezamos a dudarlos, porque, y esto quisiera recalcárselo a todos, creo que hay que cuidar mucho el lenguaje, creo que no somos conscientes de la dificultad y de la gravedad de lo que está sucediendo. Miren, el resultado del Niemeyer nadie lo pone en duda, son los hechos, no las opiniones. El Niemeyer vive de una imagen de marca, que es internacional, y hace que el daño que provoca una sospecha sea mayor que el de 1000 noticias buenas. Aquí radica la tremenda irresponsabilidad que ha cometido el consejero de Cultura, el Gobierno del Principado de Asturias, y que ahora refrenda, algo lamentable, un concejal del Ayuntamiento de Avilés, que es el portavoz de Foro en esta corporación. Sembrar dudas, alimentar incertidumbres no es un buen camino. Si algo ilusiona a todos los avilesinos tras la reconversión es que tenemos la ilusión de que nos pongan en el mundo, y eso lo está logrando el Niemeyer. Es el sueño de nuestra ciudad. Nosotros no nos apropiamos de él, nosotros quisimos trasladárselo a la ciudad. Formábamos parte del gobierno de esta ciudad y queríamos ofrecerle un proyecto que le ilusionara, un proyecto que fuera el icono de una transformación en la que creíamos. Y siempre hemos querido hacer partícipes a todos. Sabrá cada uno en qué lugar se ha situado en cada uno de los momentos y los ciudadanos sabrán valorarlo. Yo no voy a entrar en esas cuestiones, pero llamar chiringuito no es precisamente algo que haga un buen efecto, así que cuidemos las palabras.
Y voy a explicar por qué es la mala fe. Porque les lo digo y repito, señor Lorda, lecciones de transparencia hay que darlas cuando uno tiene el aval. Y este ayuntamiento se ha regido porque el principio de la transparencia impere en su gestión. Y así nos lo reconocen organismos internacionales. Al Gobierno del Principado de Asturias, a través de Foro, todavía le queda demostrarlo. Todavía le queda demostrarlo. Existe un absoluto desinterés por aclarar las posibles dudas que la Consejería pueda tener sobre la realidad de la información contable y financiera del Centro Niemeyer. Ofrecimiento lo sabido. De hecho, la Consejería de Cultura tiene que requerirle esa información a la Fundación. Lo obliga la propia intervención. Claro que respetamos a la intervención general, pero eso sabemos, en primer lugar, que el informe es provisional. En segundo lugar, que es interno. En tercer lugar, que no es a la Fundación Niemeyer a quien se le dirige el informe, es a la Consejería de Cultura. En cuarto lugar, que reconoce que hasta ahora se han justificado los gastos, que el propio órgano gestor ha dado el visto bueno a los gastos. Por lo tanto, los problemas parece que empiezan el 9 de septiembre. Curiosamente, el mismo día que el consejero quiere hacer un patronato irregular, aparece este informe y se firma ese día, no aparece antes. Y aparece además a través de una nota de prensa en los medios, y aparece la información sesgada. Y no se dice que hasta ahora el órgano gestor ha dado por buenas las cuentas. Ha dado por buenas las cuentas. Y aparece además con una auditoría que es interna, que ha pedido la propia Fundación, y que es positiva. Y eso tampoco se dice. Por lo tanto, ¿quién está ocultando información? ¿Quién está dando información sesgada? ¿Y por qué? Ante las sucesivas muestras de ofrecimiento de aportar esa información, de aclarar y suministrar por parte de la Fundación del Centro Cultural toda la información que el Gobierno requiera, no se le da una respuesta positiva. ¿Por qué nos atiende las peticiones de reunión que hacen el propio director y el secretario del centro? Quizás porque a lo mejor esta pantomima no tendría ningún sentido. Quizás por eso. Quizás porque el objetivo no es la transparencia y el rigor. Quizás por eso. Prefieren difamar al centro antes de clarificar la información con la Fundación. Lo que es especialmente grave, teniendo en cuenta, y repito, que el informe de auditoría es favorable, que es muy claro con respecto a las salvedades que pueden existir y que no son imputables a la Fundación, porque también habla de que son terceros los que no han enviado determinada documentación. Y en segundo lugar, porque la reacción inmediata del Gobierno del Principado de hacer públicas las conclusiones a las que llegó sin conceder en ningún momento el beneficio de la duda y acudiendo a medios de comunicación de ámbito nacional con la aparente única intención de lesionar gravemente la reputación del centro. Eso es lo único que ha conseguido hasta este momento. No ha conseguido nada más. Porque supuestamente, si el fin es aclarar las cuentas, a lo mejor lo que había que haber hecho era llamar al director del centro para que acudiera con todas esas facturas, con toda esa información que se le requiere. Quizás ese era el primer paso y no hacer una nota de prensa y lanzarla a medios nacionales. Esa conducta deja patente una preocupante persecución política hacia la realidad del Centro Niemeyer y a lo que representa hoy. Es un símbolo de progreso y de impulso hacia una nueva concepción de ciudad. Una realidad que no sé si disgusta al Gobierno del Principado de Asturias, dado el proceder que ha tenido en los últimos días. Es imprescindible y una exigencia que se produzca un cambio de actitud por parte del Gobierno del Principado de Asturias para subsanar las lesiones cometidas sobre la reputación del centro y que el Gobierno muestre todo su apoyo a la realidad social que representa hoy el Centro Niemeyer para Asturias. En esa idea, en esa petición de diálogo y de consenso que hemos venido realizando desde el 11 de junio de este año, seguimos este Gobierno, porque sabemos que en ello está el futuro de la ciudad. Lo saben los avilesinos y las avilesinas. Sabemos que además la participación del Gobierno de Asturias es imprescindible. Lo sabemos, es fundamental. El Centro Niemeyer no funcionará si la actitud del Gobierno del Principado de Asturias sigue siendo la que viene siendo hasta ahora. Es imposible que lo haga. Es imposible que la haga. Eso le condena y la aboca al fracaso. Y si no es entendible este ataque, y si no entienden la gravedad del mismo, es que entonces, en lugar de estar en el proyecto que tiene esta ciudad, ustedes están en otras cuestiones. Y sería necesario un cambio de actitud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los portavoces. Suficiente. Por favor. Por favor. Como dije, muchas gracias a todos los portavoces por su intervención.
voy a también hacer consideraciones que ha habido alusiones muy directas. Por ejemplo, si este pleno es pertinente, si este pleno es o no conveniente, si este pleno solo sirve para profundizar en el enfrentamiento entre administraciones, como se ha dicho. Yo creo que este pleno es pertinente porque no encuentro otro lugar en el cual los que somos representantes de la ciudadanía expresemos nuestra posición. Y no soy yo una persona que se caracterice por buscar enfrentamientos, ni porque me gusten los espacios de confrontación. Es más, nunca hubiese deseado convocar este pleno. Si he convocado este pleno para el día de hoy, es porque se nos ha querido hacer muchísimo daño. Y cuando digo que se nos ha querido hacer mucho daño, no lo digo a mí, personalmente, como alcaldesa, no lo digo al Partido Socialista, nada tiene que ver con eso. Se ha querido hacer mucho daño a Avilés y se le ha hecho mucho daño a Avilés. Yo no sé si ustedes saben que ayer cerramos el telediario de la Una con una noticia de todo lo que aconteció en el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer a lo largo de este fin de semana. No he visto allí a ningún representante de foro, no he visto allí a ninguna de las personas que participaron en la reunión del pasado sábado. Debe de ser que hay una cierta incomodidad y que están ustedes defendiendo lo indefendible y están perjudicando a Avilés. Están tirando piedras contra el tejado de esta ciudad. Y aquí hay una diferencia. Hay personas, hay grupos, hay entidades ciudadanas, hay asociaciones que llevamos 5 años trabajando. 5 años trabajando. Que sabemos lo que cuesta construir un proyecto. Que hemos tenido que hacer muchas actuaciones, hasta plenos extraordinarios hubo que hacer aquí para defenderse de localismos. Que buscamos el acuerdo de todos, que pusimos en marcha una fundación que es ejemplar, a la cual hemos ido incorporando patronos de un gran prestigio personal y colectivo, que hemos sido capaces de firmar acuerdos como Fundación Niemeyer con las grandes instituciones del ámbito de la cultura y de las artes, incluidas las Naciones Unidas. Y ayer, si tuvisteis ocasión de ver las noticias que se estaban produciendo en Manhattan, veríais que una persona que estaba actuando se llama Yo-Yo Man. Y sabéis que Yo-Yo Man es una de las personas que apoya el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, como todas las personas que ha relatado Ana Concejo, la portavoz del PSOE. Y el daño que se le ha hecho el pasado viernes a esa trayectoria, a esa construcción, es lo que tenemos que decir con claridad en este pleno. Si estamos dispuestos, si nos parece correcto que un consejero de Cultura, después de tener que anular una reunión de un patronato que él sabía que tenía lagunas legales, que no la podía convocar, porque un gobierno está para respetar la legalidad, y si un gobierno no respeta la legalidad, ya no nos queda nada. Si un gobierno no sabe respetar la legalidad, no nos queda absolutamente nada. No estaríamos en un Estado de Derecho, porque nos protege la legalidad de los actos que tomamos. Y lo que ocurrió el viernes a la tarde me parece que no puede ser defendible por ninguna persona de bien. No se puede, cuando le hacen tanto daño a esta ciudad, decir que no pasa nada. Pasan cosas muy importantes. Y Pablo, portavoz de Foro, te tengo que decir
que este informe provisional de control financiero, que en el día de ayer colgaron medios de comunicación, tiene fecha del 7 de septiembre. Sale del registro del Principado el 9 de septiembre a las 9:17, 45 minutos antes de producirse la reunión. Se produce la reunión y a media tarde tenemos la desagradable sorpresa de que el Gobierno de Asturias, y eso es lo que es reprochable, ha hecho una utilización que no corresponde a este informe. Porque, mirad, quizás muchas personas han asistido a este fin de semana con muchísimo dolor a lo que estaban viendo publicado y no tenían la capacidad para interpretarlo. Pero quien hace una utilización, de esto sí lo sabe, porque fíjense lo que dice, y lo digo para que lo vea todo el mundo. Informe provisional de control financiero. El presente informe tiene carácter provisional, concediéndosele un plazo de 15 días desde su recepción, nadie lo puede haber recibido antes del día 9, para, en su caso, formular las alegaciones que se estimen oportunas. Y los informes provisionales no se pueden publicar. No se pueden publicar porque están sometidos a recurso. Se publica el definitivo. Y eso es así. Y eso es la legalidad. No se puede publicar. Pero no solo eso, sino que el Gobierno de Asturias, y esto es lo que es denunciable, no ha utilizado todo lo que dice este informe. Ha utilizado aquellas partes que quiere de este informe y lo ha tergiversado. Porque seguramente que todas las personas que están aquí y los que nos ven a través de los medios de comunicación se habrán quedado con la idea de que los sueldos no estaban bien justificados. Y fíjense lo que dice el informe. Fíjense lo que dice el informe. Los gastos de personal, si bien se consideran adecuadamente justificados, ¿han ustedes visto en la nota de prensa que dijera el consejero que los gastos estaban bien justificados? Porque eso lo dice la intervención. Eso lo dice la intervención. La intervención dice, están bien justificados. No se ha podido comprobar si la cuantía es correcta al no figurar en el expediente los contratos que la respaldan. Con lo cual, la persona que recibe esta carta, lo que tiene que hacer, y en el plazo de 15 días, es, señores de la Fundación Niemeyer, ¿pueden ustedes aportarnos los contratos? Pero dice el interventor que están bien justificados. ¿Escucharon a alguno de ustedes en los medios de comunicación que estaban bien justificados? Seguramente que no, porque el consejero ha hecho una utilización de este informe. Y eso no puede hacerse. Y eso, si no hubiese tenido consecuencias, no pasaría nada. Pero el problema es que las consecuencias son muy graves. Claro, probablemente no sepa valorar las consecuencias de lo que se ha hecho quien no ha hecho nada para que esta fundación esté en el lugar que esté. Quien no ha hecho nada para que el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer esté en Avilés puede considerar que, bueno, no es para tanto, no es para tanto. Total, solo se está hablando de la dirección, no se está hablando de Avilés. ¿Cómo que no se está hablando de Avilés? Pero es que el futuro de Avilés, ¿podemos entenderlo sin el futuro del Centro Niemeyer? ¿Alguien puede entender que el futuro de Avilés se puede desarrollar tal y como está trazado su trayectoria sin el Centro Niemeyer? Con lo cual, atacar al Centro Niemeyer, y lo decimos con todo cuidado en nuestra moción. No estoy de acuerdo con lo que dijo el portavoz de Izquierda Unida, que esta moción sea para buscar el enfrentamiento. No, fíjense lo que le decimos. A esta institución, a su gestión y a su futuro, hay que tratarla con sumo cuidado, porque la relevancia, la fama, el buen nombre y la proyección se ganan con dificultad. Yo diría con muchísimo trabajo, de muchísimas personas, que en el Centro Niemeyer está la ilusión de muchísimas personas, los negocios de muchísimas personas de Avilés. No se puede hacer la utilización que ustedes han hecho. Dice, se ganan con dificultad, pero es fácil que puedan destruirse. Se ha intentado destruir. Y un gobierno tiene que proteger la legalidad.
Y lo que es legal es el patronato, que reformó sus estatutos el 21 de febrero, Cueli, ni siquiera estaban convocadas las elecciones, el 21 de febrero. El patronato, por unanimidad, decidió que quería cambiar los estatutos para que no necesariamente fuera presidente uno de los 4 representantes del Gobierno de Asturias. Un acuerdo entre patronos, ¿para qué? Precisamente para lo que estamos viendo, porque el Centro Niemeyer no esté supeditado a la batalla política. Para eso queríamos que la posibilidad de que un patrono de los que somos patronos pudiese ser presidente. Y ese cambio lo hicimos el 21 de febrero. Las elecciones fueran el 22 de mayo. O sea, no confundamos diciendo cosas que no son ciertas. Que el Gobierno regional actual está en su legítimo derecho, de decir cómo piensa que tiene que ser la Fundación, qué cambios estatutarios quiere promover en la Fundación, que no está de acuerdo con lo que hayamos hecho hasta el momento. Lo puede hacer, está en su derecho y todo el mundo lo iba a entender, porque nadie puede pensar que el Centro Niemeyer puede tener continuidad y puede tener desarrollo sin el Gobierno de Asturias. No puede, pero hay una legalidad que tiene que cumplir y para eso están los gobiernos, para cumplir la legalidad. Lo que no es propio de un gobierno, y eso es lo que queremos decir con claridad en esta moción, lo que no es propio de un gobierno es el procedimiento de lo que ha hecho el viernes por la tarde. Eso no es un procedimiento para relacionarse, sobre todo cuando constan, como ha dicho Ana Concejo, ofrecimientos de esta alcaldesa, del director de la Fundación, del secretario de la Fundación. Ofrecimientos, por favor, vengan y vean ustedes toda la gestión de la Fundación, sin mediar ni un contacto, ni un diálogo con esos 3 ofrecimientos, se descuelga muy lamentable. Tuve la oportunidad de decírselo el propio viernes por la tarde, en el momento que lo leí, muy lamentable, porque es el consejero de Cultura del Gobierno de Asturias y es el consejero que tiene la responsabilidad de llevar adelante este proyecto y no es manera de actuar de un gobierno. Y si hemos hecho este pleno es porque el pueblo de Avilés, la ciudadanía de Avilés, necesita saber qué piensan sus representantes de esto. Nos han dado un golpe, me decía Cueli el sábado, pero espera, ¿para qué? No, es decir, cuando te dan un golpe es cuando tienes que reaccionar, cuando tienes que plantear tu posición, porque de lo contrario pareciera que aquí no pasa nada. ¿Qué más da? Pues no da igual, y como no da igual, es reprochable, y por eso queremos que se diga muy claro, y lo queremos llevar al Parlamento asturiano, y se lo queremos decir al Consejo de Gobierno, que así no, que esa no es la reacción de un gobierno con una ciudad, esa no es la relación de un gobierno con otro gobierno. Y se lo he dicho y lo vuelvo a decir, lealtad institucional es lo que hacemos otras personas, que esperamos nuestro turno a ser recibidos, que no hacemos nada público antes de hablar con las personas a las que nos dirigimos. Es más, que yo misma, con la primera información del consejero, que no me dijo en absoluto este tema de la nota que iba a hacer, sino que simplemente, ciertamente, no podía darse la reunión y nos encontraríamos y nos reuniríamos. Iré a donde me llamen, a cualquier reunión que me llamen, llámeme quien me llame, iré a defender los intereses de Avilés, pero desde luego, por delante, la legalidad. Y esta fundación la hemos creado en el 2006. Esta fundación no empieza cuando hay un cambio de gobierno en Asturias. Y precisamente porque hay una fundación y porque hay un equipo de dirección al que desde luego se le deben todas las disculpas habidas y por haber por parte de este consejero, se le deben,
Eso es lo que hará la alcaldesa de Avilés, defender la legalidad. Y no estoy hablando que soy la alcaldesa del PSOE, que quiero dejar claro, desde luego no admito, Tino, no admito a nadie referirse al centro Niemeyer como ningún chiringuito. Si queremos defender el centro Niemeyer, dejemos de utilizar todos esos adjetivos. Pongamos todos nuestros proyectos en el valor que a nosotros nos merecen, para que otros nos valoren. Primero, ¿qué valor tiene para nosotros? Desde luego, para mí, muchísimo. Y, insisto, el Gobierno de Asturias, por eso no es una agresión al Gobierno de Asturias, está en su derecho, no puede ser de otra manera. Él es el propietario del centro Niemeyer. ¿Cómo no se va a escuchar al Gobierno de Asturias lo que quiera plantear en la fundación del Niemeyer? Pero con la legalidad. Y no con estos procedimientos. Eso es lo que queremos que diga el Pleno en el día de hoy. Esto es lo que quiere esta alcaldesa y por eso he convocado este Pleno. No me parece desproporcionada, al contrario, os puedo asegurar que desde el viernes al lunes me ha faltado muchísimo tiempo. Por mi gusto lo hubiese convocado el mismo sábado, cuando os avisé a todos y a cada uno de los portavoces, porque aquí es donde hay que hablar. No hay que hablar, como bien decís, en otros lugares. Aquí es donde se conoce la posición. Aquí es donde se va a ver los votos. Los que estamos a favor o los que estamos en contra de este procedimiento. Los que estamos a favor o los que estamos en contra de exigir respeto. Eso es lo que se va a ver en el Pleno, no en otro lugar diferente. Bueno, y eso es lo que vamos a ver en este momento, con lo cual pasamos a la votación. Vamos, como os comenté, a hacer 3 votaciones. La primera es rechazar los procedimientos y la forma de actuar seguidos por el consejero de Cultura del Gobierno de Asturias para abordar las cuestiones que en el ámbito de su competencia y del Gobierno regional ha ido adoptando en relación con el Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer. La segunda es exigirle al consejero de Cultura y al Gobierno el respeto debido a una institución tan importante para Avilés y para nuestra comunidad autónoma, así como el uso de la prudencia, el diálogo y el consenso como referentes para alcanzar soluciones y acuerdos que garanticen eficientemente el futuro de la institución cultural. Y, en tercer lugar, nos dirigimos una vez más, porque no es la primera vez que nos dirigimos, al Gobierno de Asturias para que culmine tal y como se lo encargó el Consejo de Gobierno, porque esas encomiendas obligan al Consejo de Gobierno a culminar la cesión a la fundación creada para ese fin. Bueno, pues pasamos a la votación. Votos a favor de rechazar los procedimientos y la forma de actuar seguidos por el consejero de Cultura. Votos a favor, los del PSOE y los del PP. 16. Votos en contra, los de Foro. 5 votos. Izquierda Unida, abstenciones. Sí, bueno, no votáis, pero estáis aquí, es abstención. Muy bien, abstención. Abstención de Izquierda Unida. Punto número 2. Punto número 2. Está lo mismo. Iros. No se preocupe el público, que una vez iniciado el debate de un punto, la ausencia es abstención. Con lo cual, es decir, tranquilidad. Una vez que se inicia un debate, como hicimos, creo que era, no sé, a las 2 de la tarde, una vez iniciado un debate, la ausencia es abstención. Votos a favor de exigir al consejero de Cultura el respeto debido a la institución. Votos a favor, los del PSOE y los del PP. Votos en contra, los de Foro. Abstenciones, las del Partido Popular. Y perdón. El punto número 3, dirigirnos de nuevo al Gobierno de Asturias para que culmine el proceso. Votos a favor, los del PSOE y los del PP. Votos en contra, los del Foro. Bueno, y el siguiente es dar traslado de esta resolución al Consejo de Gobierno y a los grupos parlamentarios. Muy bien, pues no hay ningún otro punto que tratar. Se levanta la sesión. Gracias.